y quien les habla, Anabela Parra, del tercer año. Como caso disparador tenemos un caso clínico de una paciente de 23 años que no tenía antecedentes de relevancia, que en las ecografías prenatales tiene un diagnóstico de mielomeningocele. En la semana casi 21 de gestación, en la semana 23 se hace una resonancia y en la semana 24 también se repite otra ecografía donde se ve el defecto del cierre, como estamos viendo en las imágenes. Por lo que se realiza la corrección intrauterina del mielomeningocele por fetoscopía a la semana 26 de gestación. Acá se puede ver la imagen donde está expuesto, exteriorizado el útero. Esta parte la hizo el servicio de obstetricia. Y luego acá se puede ver la colocación de trócares. Primero fue bajo ecografía el primer trócar y los otros dos se realizaron bajo visión directa con técnica de Seldinger. Acá podemos ver el útero con los puertos que se iban a usar para la fetoscopía, acá la imagen, y acá cuando se está manipulando. Lo que se hizo, bueno, acá se ve cómo se colocan los trócares bajo visión directa por técnica de Sendinger. Previo a esto, lo que se había realizado era un vaciado líquido amniótico de 250 mililitros para poder tener cavidad y poder insuflar con dióxido de carbono para poder tener NEM. Acá lo que se visualiza es el defecto, se coloca una inyección intramuscular para poder paralizar al feto y que quede también con analgésicos, y luego lo que se hace es con un punto a la piel fijarlo también hacia la pared del útero para poder tenerlo en una posición donde se pueda exponer de la mejor manera el defecto. Allá al fondo lo que se visualiza es la placenta. De esta manera se tenía al feto inmovilizado y se podía trabajar de una manera más precisa y sin riesgo. Ahí vemos la fijación. Luego lo que procede a realizarse es por parte del equipo de neurocirugía la disección para poder tener expuesta la capa muscular, que es lo que luego vamos a cerrar con un cierre continuo de sutura barbada. Ahí vemos la disección y luego el cierre por parte del equipo de cirugía pediátrica con la sutura continua como estamos viendo hoy. Bueno, se hizo un ecodoppler en el postoperatorio inmediato que estaba normal. La paciente quedó internada una semana, donde en esa semana se le colocó útero inhibición postquirúrgica, también la antibioticoterapia profilaxis y una analgesia multimodal. El feto tuvo un ecodoppler a las 24 horas del procedimiento y también previo al alta, que era normal. Tiene una última ecografía de la semana 28 de gestación, donde también tiene un doppler normal. Y para el día de la fecha tenía pendiente una ecografía que viene a control la madre en el día de hoy y también una resonancia a las 6 semanas posoperatoria que todavía no sucedió. Entonces, como artículo complementario, tenemos en este caso una revisión publicada en la revista de Medicina Clínica que habla sobre la reparación del mielomeningocele por fetoscopía y cómo fue evolucionando esta técnica y la necesidad de poder realizar una estandarización. Esta publicación se realizó en febrero del año pasado. Entonces, de manera de introducción, lo que habla esta revisión, obviamente primero define lo que es el mielomeningocele, que es una falla en el cierre del tubo neural durante la embriogénesis. Es un defecto congénito común que se da en 1 cada 1000 recién nacidos vivos aproximadamente. Como sabemos, en la mayoría de los casos tienen asociado una malformación de Arnold-Chiari de tipo 2. Y en cuanto a la supervivencia, depende de si estamos hablando de en países desarrollados que se da el nacimiento o subdesarrollados. En los desarrollados se habla entre un 60 y 90% y en los subdesarrollados un 50%. Esto obviamente es en ascenso con respecto a los porcentajes previos. Entonces, como dijimos, es una falla del cierre del tubo neural que se da durante la embriogénesis que provoca la protrusión de la meninge y de la médula espinal a través de esos arcos vertebrales que no pudieron ser cerrados. Entonces, todo el tejido neural queda expuesto al líquido amniótico que le produce daños, como así también a traumatismos físicos intrauterinos, lo que genera una hidrocefalia y una hernia del romboencéfalo que tiene aparejado una morbilidad significativa y también déficits motores y sensoriales. Entonces, lo que propone obviamente es una corrección quirúrgica prenatal
para, por un lado, disminuir el daño de estas estructuras de la médula espinal, también como así la hidrocefalia, y poder revertir esta hernia del romboencéfalo. Y de esta manera tener una menor necesidad de colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y una menor pérdida de la función, y con esto mejora justamente la función motora y la calidad de vida del paciente. Entonces, los objetivos de esta revisión es evaluar cuáles son los principios básicos de la reparación abierta del mielomeningocele fetal y poder establecer una guía para el abordaje fetoscópico a partir de implementar una técnica estandarizada que tenga como resultados maternos y fetales iguales o mejores a los que ya conocemos en una reparación abierta. Entonces, en cuanto a la reparación abierta, en la edad de gestación que se suele realizar es entre la 19ª y la 25ª, porque tenemos una menor exposición de la médula espinal al líquido amniótico y también, como es un tejido fetal delicado, a esta edad puede ser viable su manipulación. Obviamente el cierre del mielomeningocele intrauterino técnicamente representa mayor dificultad porque tenés un campo operatorio más pequeño, porque las estructuras son más pequeñas y delicadas, porque tenés que realizar un manejo cuidadoso de todo lo que es la placoda, que en esta época, en este periodo prenatal, sigue siendo funcional. Hay que minimizar la pérdida de sangre para que el feto tenga que recibir, o sea, pueda no necesitar de las transfusiones de sangre y minimizar el tiempo quirúrgico porque estás exponiendo al feto a lo que es un entorno extrauterino. Entonces, la revisión lo que hace era repasar cuáles son los pasos de una reparación abierta y habla de que primero se hace la laparotomía materna con la histerotomía, luego se coloca el feto en posición para que el defecto de ese mielomeningocele quede centrado en la incisión que hicimos a nivel del útero, el cordón umbilical se aparta del campo para que se pueda cerrar de manera segura el defecto, se infunde solución de Ringer del lactato tibia en el útero para poder mantener tanto la temperatura como la flotabilidad del feto. Se realiza la colocación intramuscular de un cóctel anestésico que va a tener la anestesia, la analgesia y la relajación muscular. Y después se procede al cierre del defecto del mielomeningocele. Entonces los pasos eran hacer toda una disección de la placoda, de lo que es el saco adyacente y el tejido epitelial. Todo lo que es la piel circundante se extirpa para que la placoda quede bien expuesta. Se diseca la dura madre y se cierra sobre la placoda, todo con una sutura continua, se expone lo que veíamos que era la capa miofacial, si es necesario se creaban esos colgajos miofaciales, se cierra luego la capa dural con una sutura continua y por último lo que se hace es recortar toda la piel circundante que había quedado para poder hacer un cierre de piel pero con tejido sano también con una sutura continua. En caso de que el cierre se dé a tensión o quede en duda, se podían utilizar colgajos de rotación. Luego de haber realizado el cierre del defecto, entonces se vuelve a rellenar el útero con solución de Ringer de lactato, se coloca antibióticos en la cavidad amniótica y bueno, se cierra tanto la esterotomía como la laparotomía materna. Esta revisión lo que hace es ver cómo fue evolucionando un poco durante los años. Lo que toma es el ensayo de MOM, que es el estudio que se hizo sobre el manejo de mielomeningocele. Es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, que lo que hace es comparar los resultados de la reparación quirúrgica prenatal como la postnatal del mielomeningocele. En este caso se habían utilizado 3 centros de cirugía materno-fetal en Estados Unidos y se tuvieron en cuenta 183 mujeres durante 7 años, pero como vemos fueron entre 2003 y 2010, así que queda un poco alejado de la actualidad. En cuanto a los resultados, se tuvieron dos cosas en cuenta. Por un lado, lo que era la muerte fetal o neonatal y la necesidad de una derivación de líquido cefalorraquídeo con la colocación de las válvulas, que esto fue evaluado a los 12 meses en 158 pacientes. A los 30 meses lo que se vio era cuál era el índice del desarrollo tanto mental como la función motora, ajustado a ese nivel de lesión que teníamos de manera prenatal, y esto se vio en 132 pacientes. Y por otro lado, lo que evaluaba como resultado secundario era la existencia de complicaciones quirúrgicas y obstétricas maternas y la morbimortalidad neonatal. Y esto lo que tenía en cuenta era cuál era la apariencia radiográfica de la malformación de Chiari tipo 2, el tiempo que se tardó en colocar la válvula de derivación, cuánto fue el tiempo que tardó en el niño lograr la locomoción de manera independiente y el índice de desarrollo motor y psicomotor. Entonces, lo que hace este ensayo de Mons es decir cuál era la técnica quirúrgica estandarizada, como dijimos, que era la disección de la placoda de todo el tejido circundante para reintroducir luego en el canal espinal, el cierre de la dura madre, en caso necesario con injerto biológico, el cierre de la sutura continua con una libre detención y luego la parte térmica.
Entonces, lo que hace es comparar un cierre fetal con un cierre al nacimiento. En cuanto a las complicaciones maternas, lo que se vio es que el cierre fetal tenía mayores tasas de lo que es una ruptura prematura de membrana, mayores tasas de separación coriomniótica, de oligohidramnio y desprendimiento de la placenta, comparado con aquellos cierres que se hizo al nacimiento. Cuando comparaba la edad de gestación del nacimiento, en cuanto a lo que era el cierre fetal, el promedio había sido de las 34 semanas de gestación, siendo un 13% en menores de 30 semanas, y en aquellos que obviamente habían nacido al nacimiento se había esperado a que tenga el feto un promedio de 37 semanas para que sea de término. Ninguno había nacido antes de las 30 semanas en los que se había realizado el cierre al nacimiento. En cuanto a lo que tenía que ver con muertes perinatales, se había comparado los dos grupos y en ambos hubo 2 muertes. Y en lo que tenía que ver con el cierre fetal, una se dio a la semana 23 y otra a la semana 26 de gestación. Lo que respecta con la tasa de colocación de la válvula de derivación ventrículo peritoneal, en aquellos que se había realizado el cierre fetal fue un 40%, mientras que en aquellos que se había realizado el cierre al nacimiento fue un 82%, siendo una P estadísticamente significativa, menor a 0,001. Cuando se comparaba la hernia de romboencéfalo al año de edad de los pacientes, un 4% presentaban de los que habían tenido un cierre fetal y un 36% en aquellos que habían tenido un cierre al nacimiento. Y cuando se evaluó la probabilidad de caminar sin ayuda por parte del paciente, se vio que era mayor en los que habían tenido un cierre fetal que en los que había sido un cierre al nacimiento. Volvemos a decirlo con una P estadísticamente significativa. Este ensayo MONS lo que hace luego es agregar 100 pacientes que se habían sometido a cirugía durante 5 años posteriores y se revaloraron. Se vio que la edad gestacional de la reparación había sido en la semana 23.4 de gestación y el nacimiento de los fetos se habían dado en la semana 34 de gestación, siendo el 54%, ese era el promedio, un 54% había sido mayor a 35 semanas. En cuanto a las complicaciones, se vieron las mismas, un parto prematuro en un 37,5%, la ruptura prematura de membranas en un 32% y la separación de la membrana coriomniótica en un 23%. Un 55% de los pacientes había tenido una mejoría funcional en uno o más niveles cuando se los comparaba con la evaluación anatómica prenatal que había sucedido. Y un 71% no tenía presencia de hernia cerebral en una resonancia que se había hecho control de manera posterior y solo 2 de estos pacientes habían requerido la colocación de una válvula de derivación. Por lo que la reparación fetal se convirtió en el tratamiento quirúrgico estándar para el cierre de meningocele por todos estos resultados que vimos comparando con aquellos que se realizaban al nacimiento. En lo que respecta a la reparación fetoscópica fetal, esta revisión lo que toma es en cuenta un estudio prospectivo que realizó el Consorcio Internacional de la Reparación Fetoscópica de Defectos del Tubo Neural, donde tenía en cuenta 14 centros distribuidos en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Sudáfrica. Se habían tenido en cuenta 300 pacientes que habían sido sometidos a esta reparación fetoscópica, donde 285 concluyeron con éxito. Y lo que se vio era que había bastantes variaciones significativas en cuanto a lo que era, por un lado, la técnica, ya sea los números de trócares que se utilizaban, el punto de la publicatura de membrana, si se utilizaba o no, si se hacía el cierre en una sola capa con un parche o se hacía el cierre en las 3 capas separado, si se utilizaba sutura continua o si era interrumpida, y también las diferencias que había en cuanto a la experiencia del equipo quirúrgico, porque había centros que tenían un volumen mucho más alto, que realizaban solamente 10 cierres fetoscópicos y otros que tenían un volumen que realizaban alrededor de 80. Entonces, por ahí los resultados presentaban estas variaciones. Cuando comparaba la revisión, el cierre fetal fetoscópico, mientras el cierre fetal que se había tenido en cuenta en la publicación de MOMS, lo que más había diferencia era en la duración del procedimiento, porque el cierre fetal fetoscópico, por la curva que implicaba y por el procedimiento en sí, se tardaba 2.6 veces más que lo que era el cierre fetal de MOMS. Y lo que sí se vio es que la vía de parte en aquellas que se había realizado el cierre fetal fetoscópico podría ser una vía de parto vaginal en un tercio de los casos en comparación al otro que requería de cesárea. La hidrocefalia y el tratamiento con la válvula de derivación era menor en aquellos que se había realizado la fetoscopía y los resultados neurológicos hablaban de una mejor función motora. Lo que sí se vio también y destacaba es que había una mayor incidencia de esta médula espinal anclada en los neonatos que habían sido sometidos a esta reparación de mielomeningocele fetal, pero en una sola capa y que no se había realizado el cierre de estas 3 capas.
Entonces, lo que plantea como discusión esta revisión, que como vimos, la reparación abierta del mielomeningocele fetal era actualmente el tratamiento de referencia para un grupo selecto de estos pacientes, como se vio publicado en el ensayo de MOMS, que tenía un abordaje estandarizado, donde vos tenés una laparotomía materna, la histerotomía, la disección y desanclaje de la placa, y después un cierre hermético multicapa. Hablaba de la duración y comparaba, como decíamos antes, la fetoscopía transuterina llevaba un tiempo entre 145 y 450 minutos, la percutánea similar también, y en aquellos que se había realizado la reparación fetal abierta era entre 55 y 130 minutos solamente. Pero era necesario comparar estos resultados de la reparación fetoscópica con resultados más actuales de reparación fetal abierta, porque como vimos era con este ensayo de MOMS la comparación que vimos que era de 2003 a 2010. Por otro lado, la técnica debía estandarizarse en todos los centros fetales que quieran llevar a cabo la fetoscopía. Eh, y esto de que debería llevarse a cabo en centros de alto volumen, donde cuenten con un equipo multidisciplinario, que cuenten con especialistas tanto de neurocirugía pediátrica, medicina materno-fetal, anestesiología, que esté también al nivel, un servicio de neonatología y cirugía pediátrica. Y la base es que el abordaje de esta fetoscopía para el cierre debe emplear los mismos pasos quirúrgicos que se hacen en la reparación fetal postnatal y abierta. Y lo que propone esta revisión es justamente como un paso a paso para poder estandarizar la técnica, que como vimos es primero exteriorizar el útero por la parotomía, colocar al feto en posición, colocar los trócares como vimos con técnica de Sendinger, bajo guía ecográfica al primero, luego bajo visión directa, extraer un poco de líquido amniótico para poder tener cavidad que insufla el dióxido de carbono, colocarle de manera intramuscular el cóctel anestésico al feto para que pueda quedar inmovilizado y una vez que tengamos todo esto poder disecar, por un lado, la placoda, ¿sí? Y reintroducir el contenido al canal espinal, luego poder hacer un cierre de la dura madre con la fascia, con la capa miofacial y por último el de la piel y de esta manera tener un cierre en 3 capas como dijimos. Y como conclusiones, dice que si vamos a tener en cuenta las técnicas fetoscópicas de ahora en adelante, lo importante es que los resultados tienen que no solo reducir la morbilidad materna, sino también tener un beneficio fetal, de esta manera siendo totalmente superiores a lo que era la reparación abierta. El cierre en 3 capas es eficaz para lo que es el mielomeningocele tanto postnatal como abierta y debería ser el objetivo de esta reparación fetoscópica también llevar a cabo este cierre en 3 capas y que bueno, deben compararse estos resultados con los cierres de mielomeningocele abierto pero más contemporáneos. Bien. Bueno, después, en cuanto al artículo principal, es un artículo publicado en el año 2025 que habla sobre una serie de casos buscando, digamos, la seguridad y la efectividad de todo lo que es mielomeningocele y usa la exteriorización uterina en todos los pacientes que se analizaron con fetoscopía. Habla sobre que en 1960 fue la primera cirugía que se hizo a nivel fetal, que en el 98 fue la primera histerotomía abierta para reparación perinatal de mielomeningocele, y se vio una incidencia de colocación de, por ejemplo, una válvula de derivación, como hablábamos recién, en disminución desde un 80 o un 40%. También, obviamente, la morbilidad materno-fetal comenzó a aumentar en cuanto a estos casos, pero también una mejoría en la función motora a los 30 meses cuando se valoraban en estos pacientes. Se han desarrollado muchas técnicas, como también venía comentando Anita, cirugías fetales abiertas con histerotomía o abordajes fetoscópicos con o sin exteriorización del útero. Habla un poco de que la parte del acceso fetoscópico percutáneo puede evitar una laparotomía materna, pero que la exteriorización uterina también ayuda a mejorar la posición fetal, el acceso cuando tiene una placenta anterior, la colocación controlada de trócares y demás, y que en cuanto a dificultades también tiene otras como la calidad de los tejidos, la limitante del espacio, el riesgo de fugas después de líquido cefalorraquídeo. Con todo esto, un poco el objetivo del estudio es valorar eso, la seguridad, la eficacia y la viabilidad de una reparación fetoscópica, obviamente asistida por la parotomía, centrándose en los resultados tanto maternos como fetales, para ver, de respaldar un poco la curva en cuanto a la cirugía fetal mínimamente invasiva.
Ahora mostrando un poco, es un estudio retrospectivo y descriptivo que busca, digamos, mujeres embarazadas que tengan fetos, digamos, con defectos del tubo neural abiertos. Busca, después les vamos a mostrar mejor, pero datos demográficos maternos y también hallazgos ecográficos, mediciones ventriculares y presencia de malformación de Chiari. En cuanto a material y métodos, los parámetros quirúrgicos, evalúa la colocación de los trócares, la posición del feto, la edad gestacional al momento de la cirugía y también el uso de los sustitutos que van a cubrir la dura madre. Y en cuanto a los resultados, se valoraron en el momento del parto, el método de parto y las intervenciones que necesitaron estos fetos a nivel postnatal. Estos son los criterios que ven abajo de inclusión y exclusión, obviamente una edad materna mayor de 18, un embarazo único, que el mielomeningocele sea entre T1 y S1, que tenga una malformación de Chiari tipo 2 y que la edad gestacional del diagnóstico sea entre 19 y 26 semanas. Y obviamente descartando cualquier anomalía fetal extra al mielomeningocele o cuando tenían pacientes con cifosis graves o un riesgo de parto prematuro o alguna otra anomalía placentaria o uterina. En cuanto al abordaje y técnica de reparación, habla de algunos parámetros prequirúrgicos que toman en este estudio, que todos los pacientes recibieron corticoides previamente, hicieron una tocolisis profiláctica, también sulfato de magnesio y una profilaxis antibiótica. Y en cuanto a la anestesia, se combinaron epidural y general y no se utilizó anestesia intramuscular fetal en estos casos. Esto es un poco parecido a lo que explicaba Anita también, pero bueno, a fines de cuentas el estudio muestra específicamente el protocolo quirúrgico que se utilizó en todos los casos, que se hizo una FANSTIC para exteriorizar el útero, se colocaron tres tócares, el primero, como vimos también en nuestro caso clínico, el primero con ecografía y los otros con visión directa. En algunos casos se utilizó una sutura transuterina en forma de U. El drenaje parcial del líquido amniótico y insuflar con CO2, en algunos casos una estabilización fetal si era necesario, liberar la placoda, preservar las estructuras neurales y cubrir después el defecto, que en este caso lo cubrían con una matriz de colágeno tipo 1 absorbible y en algunos casos también un colgajo miofacial para algún refuerzo. Después la última capa, digamos que es el cierre cutáneo, se hacía con suturas barbadas también, como venimos nombrando. Posteriormente se evacúa todo el CO2 y se reemplaza con el líquido amniótico con la solución de Ringer tibia. Se aseguran todas las membranas amnióticas con suturas absorbibles y se reposiciona el útero en la cavidad abdominal y se cierra la cavidad materna abdominal. En cuanto a los resultados de este estudio, fue valorado durante 3 años, del 2019 al 2022, y se publica después en 2025. Son 32 pacientes totales, con, digamos, 32 fetos que se hicieron reparación fetoscópica del mielomeningocele. Estas son algunas de las variables analizadas porque son muchas, como venimos nombrando, el nivel de, digamos, donde está el defecto, cómo está la placenta, si es anterior, si es posterior, en qué momento tuvo el parto y demás, y ahora vamos a ir mostrando como cada resultado. La edad gestacional, digamos, al momento del diagnóstico y tratamiento solía ser, digamos, la media de 25 semanas, entre 23 y 26. El 53% de las pacientes eran primíparas. El 62% tenía una placenta anterior, o sea, 20 de los 32 casos. Y el nivel anatómico del defecto, en la mayoría, casi un 60%, era entre L3 y L4. Pero bueno, también tenemos otros porcentajes bastante altos en el resto a nivel desde L1 hasta S1 que incluía este estudio. Los defectos planos o mielosquisis fueron de un 37%, que es un número bastante elevado. El diámetro ventricular medio en el 80% de las pacientes fue mayor o igual a 10 milímetros. Y el 100% vio en ecografías el signo de lo que es la banana y el limón, que son los signos para mostrar todo esto a nivel del mielomeningocele del defecto. La longitud media de las lesiones solía ser la media, digamos, de 26 milímetros, y todos los diagnósticos que se hicieron, tanto por eco como resonancia prenatales, después se confirmaron por fetoscopía, o sea, no hubo ningún error diagnóstico. El 100% se hicieron la parotomía con exposición uterina y la reparación fetoscópica del defecto. Ningún procedimiento se tuvo que interrumpir en cuanto a complicaciones intraquirúrgicas, ni tampoco convertirse a una apertura uterina. El 90% se pusieron tres trócares, solo 3 casos requirieron un cuarto puerto. Y la posición fetal, generalmente solamente un tercio requirió una tracción fetal o fijación, el resto se pudo hacer con manipulación uterina externa. El cierre del defecto, como muestra este estudio, fue en 2 capas, un parche de colágeno y después una sutura cutánea en el 90%, y solo 3 casos requirieron de lo que era el colgajo miofacial para cumplir, digamos, 3 capas de estructuras. Y un solo caso tuvo que necesitar unas incisiones laterales en piel para lograr un cierre sin tensión, que ahora después comentamos un poco más de eso. Y en cuanto a la duración, habla sobre la duración promedio de la cirugía, que era de 166 minutos, y el tiempo solo de fetoscopía, que lo dividieron, fue de 56 minutos.
No hubieron bradicardias ni muertes fetales intraoperatorias, no se observaron complicaciones maternas tampoco graves en el momento, como desprendimientos placentarios o rupturas o alguna embolia gaseosa, solo algunos y después seromas subcutáneos. Una paciente tuvo un sangrado por la inserción de un trocar en cavidad amniótica que se pudo resolver intraquirúrgico, y la internación después total de todas estas pacientes fueron entre 2 y 4 días después de esta reparación. Y una paciente, o digamos, un paciente tuvo una muerte fetal a las 48 horas por un paro cardiorrespiratorio que se entendió como una coriomionitis. No, en la necropsia no se revelaron anomalías en lo que era el sitio, perdón, de reparación del feto. La duración del embarazo llegaron casi todas a 30, digamos, la mayoría a término, que ahora pueden ver el 43%, más de 37 semanas. La mayoría fueron en las 34 semanas, entre un rango entre las 25 y 39. El parto vaginal fue en el 30% de las pacientes, y en cuanto a las muertes postnatales fue solo un 3%, o sea, tres fetos de los 32 reparados. Uno, una prematurez extrema, también con una ruptura prematura de membrana. Una fue una cardiopatía que no había sido diagnosticada, y otro fue un paciente de 31 semanas que hizo una sepsis neonatal. Posteriormente no se registraron casos de disencia ni ruptura uterina como venimos nombrando, tampoco fugas de líquido cefalorraquídeo al nacer. Dos pacientes, que es un 6%, que son estos dos que pueden ver ahí abajo, requirieron intervenciones quirúrgicas, digamos, plásticas en los primeros días de vida, que en ambos casos eran defectos planos, con lo cual se habla de que tenían mayor tensión al cierre, y uno de ellos fue el que necesitó las incisiones laterales para cerrar sin tensión. Y únicamente lo que se hizo en estos casos fue un cierre cutáneo. Después habla que el 18% de los fetos presentaron alguna complicación antes o después del parto, pero 28 pacientes de neonatos sobrevivieron al primer año de vida y 4 nada más, o sea, un 14% requirió una derivación ventrículo-peritoneal. Lo que habla un poco de la discusión es un poco lo que venía nombrando Anita de esta guía de manejo. La seguridad está determinada de estos procedimientos por la ausencia o la baja incidencia de la prematurez extrema y o la pérdida fetal en la primera semana posoperatoria, y la eficacia en la reducción de la necesidad de la derivación de líquido cefalorraquídeo, revertir si se revierte o no la malformación de Chiari, y la ausencia de fístulas y preservación también de la función motora por debajo de lo que es el defecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, se habla de que esto es un procedimiento técnicamente exigente que requiere también muchas habilidades quirúrgicas y instrumental especializado. Y acá hay uno de los artículos también que nombra este análisis, que habla sobre que la reparación abierta se ha estudiado que puede alcanzar, uno tiene que hacer 35 procedimientos, mientras que la cirugía fetoscópica para, digamos, ser avesado en esto necesita 56 casos para su dominio. En cuanto a la ventana gestacional óptima que habla para la reparación de mielomeningocele, se habla entre las 19 semanas y las 26, que hay varios estudios de esto, aunque algunos están empezando a extender esa ventana hasta más allá de las 27 semanas, y que tienen resultados tanto maternos como fetales comparables. Y un poco para finalizar, el enfoque por la parotomía facilitó mucho la inserción segura de los trócares y evitar cierta formación o de daño, digamos, a nivel de vasos sanguíneos y hemorragias. La exposición uterina directa permite mejor identificación de todas estas estructuras vasculares. Y después habla de esto de que la necesidad de derivación ventrículo peritoneal fue muy baja, del 14%, o sea que significativamente menor a otros estudios donde se ha visto hasta el 40% de pacientes que lo requieren, y el 30 y 50% en algunas de reparación postnatal. Así que un poco esto muestra que los hallazgos de estos estudios, de este análisis de varios casos, ofrece una seguridad materna y un cierre eficaz, factible en cuanto al defecto espinal y una menor dependencia de la derivación ventrículo-peritoneal. Y ahora vamos a comentarios del doctor Elmo y demás. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias a todos por estar esta mañana conectados en este Ateneo tan interesante. Gracias, chicas, excelentes las presentaciones. Creo que son dos artículos que un poco nos introducen en el tema. A muchos cirujanos pediátricos que por ahí no estamos tan embebidos en lo que es el mielomeningocele, la reparación y en qué estamos. Creo que este Ateneo es importante como para abrirnos un poco la cabeza y bueno, a través de este caso que comentamos, que fue un caso muy lindo que realizamos en el hospital, empezar un poco a entablar lo que es la discusión del tratamiento del mielomeningocele. Y para eso
hemos invitado a nuestros expertos en el tema. Lo primero que quiero a ver si nos puede comentar su apreciación, su experiencia y su opinión en el tema. Creo que la fetoscopía y el tratamiento de la reparación fetoscópica es lo que se está viniendo a nivel mundial en la reparación del mielomeningocele. Y bueno, y quiero que el doctor Santiago Portillo, que es neurocirujano del hospital, que tiene mucha experiencia con el tratamiento de estos casos, bueno, nos pueda dar su punto de vista, nos comente los artículos. Y bueno, buen día, Santi, te escuchamos. Hola, buen día, ¿se me escucha bien? Perfecto. Salgo de la pantalla porque estoy acá todavía está oscuro, son las 4 y algo de la mañana, pero bueno, Gracias por conectarte tan temprano. bueno. Yo estuve leyendo muy atentamente el artículo, ¿no? Algunos comentarios. Es cierto que, digamos, lo que pica en punta en este momento, lo que digamos, tenemos que aprender todos los centros dentro del armamentario es tener la cirugía fetoscópica, ¿no? Pero particularmente en este artículo que habla de la matriz de colágeno como para introducir como segunda capa, uno diría en esto, capaz que en este caso es un error de concepto porque es casi similar o muy similar a hacer un monocapa. Si no, o sea, particularmente el parche de dura madre lo que va a hacer es generar una adherencia que es similar a lo que es el cierre monocapa, ¿no? Es un parche con una materia de colágeno. Pero bueno, hay otra cosa con la que yo particularmente no estoy de acuerdo con el artículo, es la curva de aprendizaje. Esto de los 35 casos versus los 56. Yo creo que, digamos, desde lo fetoscópico tenemos cirujanos pediátricos que dominan bien la técnica laparoscópica. Eh, yo particularmente también he disecado, es cierto que la dificultad que nosotros tenemos, bueno, está en la practicidad de hacer la parte laparoscópica, ¿no? Y otra cosa que a mí me pareció, digamos, en los otros casos que hicimos fue el tema de que es para mí importante el corgajo miofascial. Es decir, que si nosotros no hacemos un cierre utilizando músculo y quizás con el músculo paravertebral, llevándolo a la línea media, arrastramos la dura madre y se hace el cierre similar al convencional. Creo que este concepto es fundamental. El cierre que se haga, ya sea por histerotomía o por fetoscópico, debe ser lo más parecido o igual al cierre postnatal, ¿no? Y yo un poco hacía énfasis en este tema de la curva de aprendizaje porque, primero, en este momento, lograr tener 35 o lograr tener 56, como hace, creo que es un análisis puramente matemático y no sé a qué se refiere exactamente con esta curva, ¿no? Pero creo que es cierto, la parte fetoscópica es algo más. Sí, llamó la atención a esto de hacer la descarga lateral, que creo que eso fue otro de los criterios que digamos, está fuera del concepto. Nosotros en el hospital todos los cierres han sido en la línea media, sin necesidad de colgajos laterales, y esto tiene que ver con una buena disección de la piel y del tejido celular subcutáneo, con una piel que es mucho más elástica y que da como para hacer un cierre por la línea media. La otra cosa que por ahí, la verdad que me llama la atención es el tema, perdón si me alargo, ¿no? O sea, si no me cortás, Sí, Gastón. no, sí, van surgiendo preguntas, ¿no? Sí, sí, no sé si querés que te eh, interrumpa, te las hago al dale, final. dale, dale. No, la pregunta es, en las técnicas que has hecho con histerectomía, ¿no? De las reparaciones,
que tenés una experiencia de creo que más de 35 casos o más de 25, no recuerdo cuánto. Eh, ¿Vos has hecho los cierres en una sola capa o has tratado de buscar dos capas con que sea músculo y piel arriba? Eso, Todos, sí, todos tuvieron músculo y piel arriba. músculo y piel O sea, arriba. todos tuvieron Perfecto. el colgajo músculo facial. Muscular y, o sea, músculo primero, o sea, dos capas seguro y nunca Claro, malla. Perfecto. claro, Bien. Sí, eso es lo que tendremos que hacerlo exactamente igual en la parte fetoscópica como para que no haya diferencias, ¿no es cierto? claro. Creo que ese es un... Perdón que te interrumpa. Sí, En algunos de los casos que yo vi de la parte fetoscópica, para liberar ese colgajo miofacial se usa el hook. sí, 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 sí. o sea, ni bien si eso se usa con coagulación, retrae el músculo y la posibilidad de llevarlo a la línea media es menor que cuando uno lo hace por vía de una histerotomía, ¿no? Nosotros en este momento usamos una histerotomía mínima, en la Mm, cual, digamos, el concepto es que nosotros no todo el tiempo necesitamos ver en el campo quirúrgico la totalidad del defecto, ¿no? Pero, perdón que te tire una cosa más. Me parece que la cuestión del 14% nada más de hidrocefalia es como que me resulta muy poco para cualquier serie, eso por un sí, lado, pero quiero digamos, esto se entienda, porque si no hay un seguimiento neuroquirúrgico, si no hay un seguimiento dentro de la clínica de mielomeningocele, el colocar o no colocar una válvula también tiene que ver con la subjetividad de el neurocirujano que conoce cuándo sí y cuándo no. perfecto, perfecto. Hay una pregunta acá de Pachi de Bayola. Buen día, Pachi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Santiago, eh, Sí, ¿cómo, cómo se justifica o por qué la diferencia entre las médulas ancladas por fetoscopía que a cielo abierto es una, la otra, la otra es por qué es si hacerlo con instrumental robótico tiene algún beneficio versus la paroscopía? Y con respecto al artículo, es, sigue habiendo estos artículos donde en el caso de uno de los dos que se presentaron hoy, tienen un seguimiento interesante, ¿sí? De postcorrección, y sin embargo es una pena no incluir los resultados urológicos, ¿no? Es todo bastante grosero con respecto también al ortopédico, porque dicen caminar sin ayudas. Pero bueno, eso como una crítica. Nosotros sí tenemos el seguimiento urológico en la serie del Hospital Italiano y hay también francas diferencias con respecto al cierre abierto. Pero quisiera saber tu opinión sobre esas dos preguntas, Santiago. bueno, buen día, Apache. Yo voy a empezar diciendo una cosa. Para mí, que esto lo hemos hablado alguna vez, eh, la diferencia en cuanto a que en el cierre prenatal no hay digamos, una diferencia entre lo prenatal y lo postnatal. Yo creo que tener un buen pronóstico urológico depende del urólogo que lo trate postnatalmente. O sea, digamos, es ahí donde está la diferencia. Nosotros, yo creo que nos ha ido bien siempre porque tenemos urólogos que saben manejar el tema, ¿no? Después voy rápidamente al tema médula anclada. La médula anclada, nosotros, por lo menos en la clínica, vemos dos momentos en los cuales podría pasar este tema de la médula anclada. El primero de ellos es entre los 5 o 6 años y el segundo es en la adolescencia, que son dos periodos de rápido crecimiento y en los cuales, digamos, el tironeamiento de la médula por la cicatriz puede aparecer. En esto también es importante, por ejemplo, en el MOMS, ¿por qué ocurrió esto? Ocurrió quizás por la presencia de
quistes dermoides o epidermoides por el arrastre durante el cierre de parte del tejido, ya sea de la piel o del epitelio de transición. Con lo cual, digamos, creo que tanto en el MOMS como en el artículo este está, digamos, muy verde en tanto al reconocimiento de una médula anclado y la necesidad de desanclarla en este momento, ¿no? Y como lo mismo, también está verde como también para decir válvula sí, válvula no, pero creo que lo más importante es que todavía no tenemos tiempo como para definir si anduvieron mejor con la médula anclada los fetoscópicos versus los que han tenido esterotomía. Creo que te respondí o creo que me falta algo, ¿no, Pachi? No, no entiendo. Entiendo que la falta de certeza en el diagnóstico de médula anclada es fundamental y el análisis no muy profundo, pero ¿Te escucha un poco o no? Nos quedamos. ¿Te está diciendo algo más, Pachi? nada, que ves clarísimo tu exposición sobre la médula anclada, las diferencias. ¿Qué opinas de si habría algún beneficio robótico? La verdad que no, por primero no tengo experiencia en lo robótico, pero sí lo que agregaría con respecto a esto es que por lo menos la que hicimos nosotros, la última, el hecho de fijar el feto ha sido una de las mejores cosas en cuanto a evitar o a saber dónde está el feto cuando uno limpia o tiene que retirar la endocámara y volverla a meter. El feto tiene cierto grado de unto sebáceo en el momento de la cirugía, lo que hace que muchas veces, incluso en la histerotomía, el feto pueda movilizarse durante la cirugía y la parte donde se está trabajando, moverse en distintos momentos. Pasa en la histerotomía y, digamos, es una realidad como problema durante la fetoscopía, ¿no? O sea, es una parte que yo digo muy importante y que hace la dificultad del procedimiento. Y creo Lo de que, la, digamos, cirugía robótica también tenía que considerar ese efecto, la movilidad del feto dentro del útero, a pesar de estar con el dióxido de carbono, o histerotomía. Fijar y mantener el útero en la misma posición es parte del desafío, sí, como una parte muy importante. yo creo, Santi, ahí te interrumpo, que la parte de la fijación fue muy importante para tener buen campo y poder hacer la sutura del defecto fetoscópico. Quiero ahora empalmar con otros de nuestros invitados de la parte de obstetricia, que es el doctor Horacio Ayelo, todos lo conocen, con una experiencia enorme. Así que, Horacio, bienvenido. Quiero que nos digas tu opinión, sobre todo bueno, de este procedimiento de avanzada, que es la reparación fetoscópica. ¿Cuál es tu opinión como obstetra y cómo viste lo del procedimiento y los artículos? Así que te escuchamos. Bueno, gracias Gastón, buenos días a todos y gracias por la invitación, muy buenas las presentaciones. Nosotros tenemos alrededor de 20 cirugías fetales, de los cuales 5 eh, fueron fetoscópicas, uno tuvimos que convertirla. Hace un tiempo, por las dificultades técnicas, dejamos y ahora volvimos a analizar. En primer lugar, creo que el trabajo MOMS lo que demostró es que la teoría del doble impacto era cierta. O sea que hay un defecto, o sea, el déficit es producido por dos cosas, por el defecto concreto en sí mismo y ese defecto se va agravando intraútero, así que la corrección es buena. Con lo cual me parece que con el tiempo la cirugía postnatal va a pasar a la historia y va a quedar reducida a los casos que no han tenido diagnóstico prenatal o que técnicamente no se puede hacer o fue imposible. Así que ese es el primer punto. Me parece que la cirugía convencional postnatal va a pasar a la historia. Dicen que la cirugía fetal es cara, pero ¿cuánto cuesta operar a un chico y después tenerlo no sé cuántos días en terapia intensiva y etcétera? Acá los niños nacen y están al lado de la cama de la madre y se van de alta con la mamá.
El otro tema es, bueno, ¿cómo se hace? El MOMS se hizo a cielo abierto con cirugías muy amplias de la esterotomía. Y a lo largo del tiempo lo que se vio es que si uno hacía una histerectomía más pequeña, la principal complicación es la prematurez. Entonces, hay una relación entre el tamaño de la histerectomía y la edad gestacional, y nosotros, acorde a lo que se ha ido publicando, fuimos reduciendo cada vez más. En las últimas cirugías a cielo abierto, Santiago ha trabajado en un orificio que es bastante más chico que el defecto en sí mismo, y eso demostró en todos lados que la edad gestacional de nacimiento avanzaba. Nosotros, fíjese que el MOM tenía una edad gestacional promedio de nacimiento de 34 semanas, nosotros tenemos 36 semanas y un día. Así que eso es cierto. ¿Cuál es el problema? Y que la reducción del campo quirúrgico hace que por ahí la cirugía no sea tan fácil. Y bueno, como toda la historia de la cirugía, ustedes sabrán mejor que yo, la endoscopía le ha ido ganando a la cirugía a cielo abierto en la mayoría de los campos. Y de las técnicas endoscópicas, hay una que es totalmente endoscópica, que es muy difícil, sobre todo con placentas anteriores y para manipular el feto. Y después está esta combinación, que creo que es bastante práctica. ¿Y cuál es el inconveniente que ha habido en el mundo? Bueno, esto que han dicho ustedes antes. Uno tiene que tener el conocimiento del neurocirujano para ver qué cosas resecar, qué no cortar, qué preservar, a dónde abrir. Y después la habilidad de la manipulación endoscópica para disminuir los tiempos quirúrgicos. Así que me parece que en este sentido el trabajo en equipo en una cirugía endoscópica claramente es el futuro. Eh, en particular, nosotros no hemos tenido muchas complicaciones. Al principio hubo una madre que está reportado, hizo un episodio transitorio, un edema agudo de pulmón. No hemos tenido complicaciones maternas severas. Un solo caso rompió la bolsa, creo que 2 semanas después. Y también existe una correlación que está demostrada entre el momento de la cirugía y la ruptura de la bolsa, que cuanto uno repara más precozmente, el resultado por ahí es más protector, pero la chance de prematurez, que también tiene su importancia, es mayor. Así que nosotros tenemos un promedio de 26, 25 semanas y pico, 26 semanas de cirugía fetal. Y a nosotros nos parece que este trabajo en equipo y la visión endoscópica nos va a dar un plus como equipo, como grupo de medicina fetal para este tipo de cirugías. Qué importante, Horacio, eso, ¿no? De trabajar en forma multidisciplinaria, todos los equipos coordinados. Creo que la cirugía que tuvimos fue fantástica. Lo veo conectado al doctor Cristóbal Abelo de Colombia. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? No, Eh, encantado de saludarlos. ¿Cómo Interesante el estás? tema. Sí, muy bien. ¿Querés dar tu opinión acerca de lo que es la fetoscopía en el mielomeningocele? Creo que estoy en la necesidad de hacerlo hoy día porque aquí el Grupo de Barranquilla empezamos hace 5 años con ese programa. Seguimos las pautas del grupo de Belfort de Texas Children con los perinatólogos del grupo, pero yo con la experiencia que tenía, con las experiencias de Triport con este José Luis Peró, pues, y los entrenamientos que había tenido yo con modelos inanimados, arrancamos con Triport y definitivamente la fetoscopia con Triport es mucho mejor que con 2 puertos como la venía haciendo Belfort. Entonces hemos venido haciendo todos los casos con 3 puertos. La verdad es que la visión es muy, muy, muy espectacular. La visión que tenemos cuando trabajamos con equipos de ultra generación de 4K, al menos las últimas cámaras, la visión es impresionante. Y el truco está de las dificultades que hay en la cirugía. Básicamente es la posicionar bien, bien los puertos antes de empezar, ¿verdad? Para que el cirujano tenga una posición excelente, para hacer una triangulación excelente y para poder hacer una sutura y una disección perfecta. Y yo creo que están dadas todas las condiciones con un buen instrumental que es necesario, una tijera que corte muy bien, etcétera, porque la idea es evitar la diatermia, en todo caso, usar la tijera y la mínima diatermia para trabajar estos casos y los colgajos. Desgraciadamente, en la experiencia que hemos tenido, está publicado en el American Journal of Obstetricia, nuestra primera experiencia de unos 40 casos
Ya llevamos más de 50 y sumamos a esta técnica fetoscopia ya 16 casos de gastrosquisis también intrauterina. El truco está en la fijación. Nosotros usamos, además de los 3 puertos, usamos puntos de fijación al feto, que sea de una nalguita, del coxis o de una nalguita, de otra nalguita si es necesario, y lo ponemos en una posición muy favorable para nosotros para trabajarlo. La clave también es que por vía fetoscópica con útero, por la parotomía, podemos fijar las membranas. Y las membranas quedan atadas realmente y por no pasa el trocar es muy difícil que esas membranas se vayan a desprender, a no ser que tengamos membranas de mala calidad. Hay algunas membranas en que encontramos con algo de inflamación que la sutura de fijación las corta y probablemente allí pueden empezar los desprendimientos de membranas. Nuestros resultados son bastante buenos en el sentido de que tenemos menos partos prematuros que la serie del MOMS, menos partos prematuros, inclusive partos vaginales. Uno de los temas que sí estamos viendo es la médula anclada. Hemos trabajado el tema de los parches y bueno, Peiró me recomendó últimamente, ellos usan un parche, el parche de cordón umbilical, ¿verdad? Pero ahí también hay un biofilm también que usa de Islapa, que parece que es muy bueno, pero no hemos usado sino la Duragen hasta ahora. Y hemos tenido, digamos, podemos decir que hemos tenido un 25 o 30% de pacientes que nacen y después hay que tener el tema de la médula anclada. En cuanto a las incisiones de relajación, hicimos un caso que le hicimos incisión de relajación porque no podíamos definitivamente cerrar ese efecto y yo creo que el aspecto físico cuando nacen es horrible. Yo creo que hay que evitar esto. Para eso, lo que se está haciendo es recomendaciones de Cincinnati, era que un parche de aloe vera encima de la piel como un doble parche, como un doble parche. Se pone el parche para separar la médula, digamos, la placoda, cerrarla, ojalá con puntos por dos, y luego otro parche de aloe vera que usa para la piel, en esos casos especiales que no cierran. No todos los casos son fáciles, porque a veces unos son como mielosquisis, que son muy difíciles de hacer un cierre en two layer, en 2 planos, con la parte miofacial o muscular. En relación a la parte urológica, para Apache, eh, yo tengo la base de datos, pero citar a los pacientes y volverlos a ver, lo estamos haciendo, pero es difícil porque acá está muy atomizada el tema de la salud, entonces los pacientes llegan, se van a su casa y cuando van a pedir la consulta, no, este no lo puede, lo ves otro, y entonces a veces toca, pues, yo lo que hice ahora con los de gastrosquisis fue un chat con todos los nombres de las mamás para poder tenerlas estimuladas y meterlas ahí y saber lo que viene, lo que puede venir, y entre ellas se alimentan y además, y lo estamos haciendo también con lo de los mielos para poder tener más acceso, sobre todo el seguimiento de la parte urológica. Bueno, eso es lo que le puedo adelantar y yo creo Cristóbal, y una pregunta técnica que así lo sí, pasaste medio. Vos siempre haces 2 capas, no 3, o sea, del sí, cierre, 2 capas, two layers, dos dos capas. capas, muscular y después la piel. Sí, uno ve en estos casos que la decisión de la placoda es perfecta y cae toda la médula, entra por el huequito. Ojalá sean todos esos casos iguales, pero no todos los casos son iguales, ¿no? Mm, Entonces, por eso la curva, creo que sí, la curva de aprendizaje es larga, es larga. Pero ya se domina muy bien, la técnica fetoscópica es está muy bien aceitadita, como digo yo. No bien, hemos tenido ningún caso de problemas intraoperatorios ni posoperatorios inmediatos, ni medianamente tardíos refiriéndome al embarazo en sí, a la parte gestacional. Lesiones de placenta, lesiones de membrana, desgarros, etcétera. No hemos tenido un caso en más de 70 aproximadamente fetoscopios que llevamos. Entonces, perfecto. esa técnica está bien aceitada. Es indudable que ahí se pueden hacer inclusive otras cosas más desde el punto de vista quirúrgico, no digamos de los procedimientos que hacen los perinatólogos, sino cirugía como tal. Entonces yo cirugía como tal y llamo a las mielomeningocele, le llamo a la reparación de una gastrosquisis intrauterina y quizá alguna otra cirugía que podamos hacer. ¿Y Pero parche cuándo? ¿En qué momento parche? ¿O parche siempre, siempre parche? siempre parche, definitivamente siempre parche, Bueno, sí, hay una siempre parche. experiencia acá en los chicos del Austral que hacen y que yo he charlado con ellos y tienen mucho rechazo al parche. Han tenido fístulas y rechazos con el parche y bueno, Sí, hay es que un buscar, tema también. yo creo que hay que buscar es el parche ideal. O sea, Mm, hace falta el parche ideal. Hace ok. falta el parche ideal. O sea, y no Bueno, es fácil. Bueno, yo aquí no mm, tengo parche no tenemos parche de cordón umbilical. Tengo que conseguirlo porque me dicen que ese es el mejor parche del cordón.
No, yo creo bueno, ya es la hora de terminar este Ateneo, que es muy interesante, podemos seguir hablando mucho tiempo, pues creo que es un tema apasionante. Creo que en definitiva es muy importante, como dijo Horacio, el trabajo multidisciplinario, los conocimientos de neurocirugía, de obstetricia, de tener el obstetra con una buena mano ecográfica para ver dónde está la placenta, para ubicar bien los trócares. Creo que técnicamente es importante que los cirujanos pediátricos podamos actuar por nuestro know-how en cuanto al tema mínimamente invasivo. La parte de la posición de los trócares es fundamental y creo que la fijación fue muy buena. Lo habíamos invitado también a Manuel López, pero bueno, por un tema de horario, creo que bueno, él está en Cleveland y son como las 4 de la mañana, no se pudo conectar. Pero creo que fue súper interesante este Ateneo, creo que la fetoscopía es el camino donde podemos, en forma mínimamente invasiva y con mínimos riesgos para la madre y para el feto, poder mejorar esta patología y que, como decís vos, Cristóbal, la cirugía postnatal sea un recuerdo y que se puedan solucionar todas por vía intraútero. Así que, bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no, siendo las Recientemente, 8 de la mañana. Sí, decime. recientemente mandé una publicación al Journal of Pediatric Surgery sobre el tema de la gastrosquisis y uno de los puntos que resaltó uno de los revisores fue que en los países de bajos ingresos y medianos ingresos, como por ejemplo una gastrosquisis que se va, que se va antes de las 2 semanas para su casa van a estar haciendo cirugías fetoscópicas que son muy costosas. Aquí la situación es al revés. Aquí los pacientes de gastrosquisis demoran mucho tiempo hospitalizados y generan una gran mortalidad. De cada 3 se muere uno. Hay muchos pacientes complicados que nace y que viene bueno, de otros sitios. En cambio, estos pacientes que estamos haciendo intrauterino, la cirugía dura 2 horas, 2 horas y media. El último caso yo me demoré 35 minutos en hacer la cirugía fetal y la paciente se va a su casa a la semana y nace, el bebé se va a parir, se puede parir hasta en su casa. Tratamos de que vengan a parir acá para hacer esta primera serie de pacientes y ver los pros, los contras, etcétera, pero los costos son muy inferiores en lo que estamos viendo en nuestro país en relación a lo que sucede con la mayoría de muchos pacientes de gastrosquisis acá. Entonces, de pronto el tema de que es una cirugía, sí, una cirugía de alta complejidad, pero que un buen equipo la puede tornar como una cirugía muy física, muy asequible y ¿cómo se llama? Y que no requiere tanta tecnología, sino básicamente es el personal humano, el recurso humano, el equipo humano es el que define eso. Pues cualquier obstetra bien preparado, perinatólogo, que haga todo esto, hace un fanestil, saca un útero y nosotros los cirujanos y ponemos los trócares junto con ellos y nosotros también tenemos la habilidad para hacerlo. O sea, no necesitan parte tecnológica excesiva, digamos, para hacer una cirugía de esta. No está lejos de que esté al alcance de cualquier hospital como el de ustedes, donde trabajamos nosotros. Quería dejar esa inquietud. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por conectarse, sobre todo tan temprano. Y bueno, nada, seguiremos con este tema en otro Ateneo porque la verdad que es súper interesante y bueno, mostraremos después la casuística nuestra con esta técnica fetoscópica con mayor experiencia. Así que bueno, muchas gracias a todos y buen viernes y buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Bye, bye, bye.